Un agradecimiento especial al maestro Marcos Jalid Béjar, director de eventos, por hacer posible la organización de esta conferencia. Muchas gracias, maestro. Nosotros, como parte del Grupo Cultural Giordano Bruno, nos sumamos al esfuerzo de la Asociación Civil Cultura y Arte en aportar a la sociedad mexicana conferencias de talla mundial. Al término de nuestra conferencia, tendremos una sección para formular preguntas y respuestas. Favor de ubicar a nuestros miembros del staff, quienes se encontrarán en los costados de este recinto, y ellos les proporcionarán una tarjeta en blanco con la cual solicitamos anoten su nombre, la pregunta y un correo electrónico. Al final, un servidor filtrará las preguntas, sobre todo aquellas que sean reiterativas, y todas aquellas que no dé tiempo de dar respuesta se las entregaremos a nuestro ponente para que posteriormente les pueda dar respuesta vía correo electrónico. Dicho lo anterior, esta noche tengo el honor y el privilegio de presentarles a nuestro invitado especial de esta noche, el doctor Adolfo Reutemann, con su conferencia magistral La comunidad del Qumran, los autores de los rollos del Mar Muerto. El doctor Adolfo Reutemann es curador de los rollos del Mar Muerto, antropólogo e investigador. Nació en Buenos Aires, Argentina, en 1957. Obtuvo la licenciatura cum laude en antropología. Concluyó el máster cum laude en religiones comparadas. Se doctoró en literatura y pensamiento judío antiguo en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Es graduado del Seminario Rabínico Latinoamericano Marshall T. Meyer en Buenos Aires, Argentina. En 2005 le fue concedido el título Doctor Honoris Causa por el Rocky Mountain College de Estados Unidos. En el año 2014 le fue otorgada la Medalla de Oro por la Facultad de Humanidades de la Universidad Anáhuac en México. Desde 1994, este prestigioso investigador es el curador y director del Santuario del Libro del Museo de Israel en Jerusalén. Para comprender un poco sobre los manuscritos del Mar Muerto, en 1947 tuvo lugar uno de los acontecimientos arqueológicos más importantes para el estudio de la Biblia, el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto en la zona de Qumran. Aquel hallazgo supuso un giro radical para el mundo de los estudios bíblicos. Los textos encontrados pertenecían a la biblioteca de una comunidad judía que vivió el contexto social, político y religioso en el que nace el cristianismo, el mismo que conoció Jesús. El descubrimiento de los manuscritos se convirtió así en una de las mayores aportaciones extrabíblicas para conocer el contexto religioso y social en el que vivió Jesús. Damos la más cordial de las bienvenidas al doctor Adolfo Reutemann. Muchas gracias, doctor, por su presencia. Buenas noches a todos. Para mí es un verdadero placer y honor estar aquí. Me preguntaba cuando venía quién realmente podría estar interesado en escuchar aquí esta presentación, y me sorprendí no solamente que la sala estuviera llena, sino que todos llegaran a tiempo. Porque una cosa que aprendí en mis años de visita a México, que el tiempo en México es una dimensión fuera de este mundo. Y la noche de hoy, el propósito es presentar uno de los temas que realmente han sacudido los estudios históricos, arqueológicos, y por algunos considerado el mayor descubrimiento de la arqueología mundial, como son los rollos del Mar Muerto. A veces les digo en Israel a mis alumnos que todo investigador está convencido que su tema es el más importante, a diferencia del mío, que tengo razón. Y tengo aproximadamente una hora para la presentación, en donde obviamente trataré de aludir a muchos de los temas que a ustedes seguramente los ha convocado, pero no pretendo agotar ninguno por el tiempo que tengo a mi disposición, pero seguramente luego
en el momento de preguntas y respuestas, tendré oportunidad de satisfacer. Solo les recuerdo, el día viernes tengo que viajar a Miami. Así que hasta ese momento podemos hacer preguntas y respuestas. Entonces, vamos a comenzar con la presentación de este tema y quiero hacerlo primero con una introducción. Agradezco, digamos, tus palabras general. No sabía, otra vez, no puedo suponer que la gente sepa o no sepa del tema. Entonces, es obvio que tengo que dar ciertos datos básicos para poder comprender el tema de los rollos y la comunidad del Mar Muerto. El área que a nosotros nos interesa esta noche es un lugar específico de la tierra de Israel, que es Qumran. Aquí tienen la ciudad de Jerusalén, la capital del Estado de Israel, y Qumran se encuentra a unos 40 kilómetros al este de Jerusalén. Qumran no es el nombre original del lugar. Así no se llamaba el lugar en la época antigua. Distintas sugerencias se han hecho cómo se puede haber llamado, pero no seguramente Qumran. Qumran es un nombre relativamente moderno. Lo conocemos a partir de la literatura de viajeros de fines del siglo XIX que llegaban a la tierra de Israel y oían de los lugareños el nombre Qumran o Qumran, que probablemente derive del árabe. Qamar en árabe significa luna, al igual que Jericó, que se encuentra a unos 10 kilómetros al norte de Qumran, que también significa, viene del hebreo Yareach, Yareach en hebreo también es luna. Y entre 1947 y 1956, en 11 cuevas, halladas algunas por los beduinos y otros por los arqueólogos, y ustedes ven los números, estos son las cuevas, se encontraron aproximadamente 25.000 fragmentos de manuscritos. 25.000 fragmentos de manuscritos, que cuando fueron reconstruidos por los investigadores, el resultado fue aproximadamente, tenemos 1.000 documentos de hace 2.000 años atrás. Los más antiguos son de mediados del siglo III, antes de la era común, alrededor del 250, y los más modernos, entre comillas, de mediados del siglo I de nuestra era. Es decir, aproximadamente tenemos 300 años de manuscrito. Y ya solamente al oír el número, 1.000 documentos, toda persona puede entender que estamos frente a un descubrimiento con características notables. Nadie hubiera podido imaginar semejante descubrimiento. Primero en la cantidad y luego también por la calidad. Ahora, esto es el desierto de Judea, uno de los lugares más secos del planeta. Y específicamente, el área del Mar Muerto es el lugar más profundo del planeta. Para tener una idea, Jerusalén se encuentra por sobre 800 metros, por sobre el nivel del mar, mientras que el Mar Muerto a menos 400 por debajo del nivel del mar. Es decir, cuando uno viene de Jerusalén hacia Qumran, tiene que descender 1.200 metros. Y sobre ese punto vamos a hablar un poco más adelante. Esta es una vista general de Khirbet Qumran, o de las ruinas de Qumran, excavado por la Autoridad Arqueológica Francesa, la Escuela Bíblica Francesa de Arqueología, la École Biblique, una institución que existe todavía hoy en el este de Jerusalén, sobre Nablus Street, muy próxima a la puerta de Damasco, en el este de Jerusalén. En esa época el director de la École Biblique era el famosísimo biblista Roland de Vaux, un renombrado biblista, arqueólogo. Si alguno de ustedes tiene en sus casas la Biblia de Jerusalén, es la Biblia de Vaux, por eso se llama de Jerusalén, porque el proyecto fue hecho allí. Y excava uno de los lugares más famosos de la arqueología mundial, obviamente por los manuscritos del Mar Muerto, hallados
próximos a estos edificios. Qumran como sitio arqueológico no es muy grande, no es Teotihuacán. Cuando visité el año pasado Chiapas, estuve en Palenque. Entonces yo trataba de entender que lo que veo en Palenque es solo el 2% de lo que existe. Qumran es un lugar pequeño, es más o menos 100 metros por 80. Pero como dije, es uno de los lugares más famosos del mundo, precisamente por los manuscritos del Mar Muerto y por los materiales que fueron hallados allí. Aquí tienen otra perspectiva de la geografía de Qumran. Aquí están las ruinas. La perspectiva nuestra es hacia el este. Desde ya también, como ven en esta conferencia de una manera muy solapada, es también un anuncio del Ministerio de Turismo de Israel. Es decir, estamos viendo desde el este, este es el lecho del río seco de Wadi Qumran. Aquí está la pequeña meseta de Marga y estamos viendo hacia el este. Ahora, la geografía es un poco engañosa en el día de hoy, porque uno de los fenómenos del área del Mar Muerto, el Mar Muerto se está secando. Es un grave problema hidrológico que tenemos en esa parte de Israel por distintas razones. Algunas tienen que ver con la escasez de agua, otros tienen que ver con el acuerdo político con Jordania. Israel está obligado por los acuerdos de paz de entregar cada año 55 millones de metros cúbicos de agua a Jordania, cuando nosotros incluso no tenemos suficiente agua para Israel, como parte de los acuerdos de paz. Además hemos tenido años de sequía. Este último año fue un año bastante lluvioso, pero por ejemplo el lago Tiberíades, cuando empezó el año, estaba a -5 metros, hoy ya está a -3, es decir, ha llovido mucho pero todavía no es suficiente. Y además tiene que ver también con actividades industriales en la zona. El resultado es que está bajando el Mar Muerto a prácticamente 1 metro por año. Y es un problema muy grave. Y eso les digo porque la sensación es que hay hoy un terreno y hay una distancia significativa entre Qumran y la costa occidental del Mar Muerto, cosa que no era hace 2000 años. Las aguas estaban mucho más próximas a las ruinas o los edificios de Qumran que lo que vemos en el día de hoy. Aquí pueden ver el Mar Muerto. El Mar Muerto es uno de los lugares más secos no solo del planeta, sino que además ese fenómeno no es nada parecido al Mar Muerto. Un lugar en donde también hay productos que son utilizados en la industria medicinal e incluso, por ejemplo, para el cuerpo, ¿sí? Las aguas de Qumran son muy beneficiosas para el cuerpo, por eso muchos van a hacerse tratamientos, por ejemplo, en problemas de piel, psoriasis, lo van a hacer al Mar Muerto. Pero es significativo que es un lugar que realmente no hay vida. Y a pesar de eso, precisamente por los productos que se podían obtener en la cuenca del Mar Muerto, era un lugar con gran actividad económica. Ahora, el sur de Qumran, a 2 kilómetros, está Ras Feshja. Hoy, por aquí corre la ruta 90 que cruza Israel desde el norte hasta Eilat, al sur de Israel. Pero hace 2000 años, y en realidad lo sabemos hasta el fin del siglo XIX, las aguas del Mar Muerto llegaban hasta Ras Feshja y en realidad no se podía continuar hacia el sur. Hoy, como las aguas se retiraron, la ruta puede correr hacia el sur. Esto es muy importante porque la zona de Qumran es como si fuera una zona, un cul-de-sac. Es que fuera un lugar donde fue construido, y ahora vamos a hablar por el grupo, con una idea muy premeditada, que es un lugar realmente que nadie que no tuviera que llegar a Qumran iba a llegar ahí, porque no podía continuar su camino hacia el sur. Para poder continuar hacia el sur lo tenía que hacer sobre las colinas de Qumran. Qumran estaba como
encajonado en un lugar que en realidad les servía para los que vivían ahí vivir bastante aislados. Y es una de las ideologías que están detrás de la comunidad y que se ve reflejada también en la geografía del lugar. Ahora, por ejemplo, después de presentar en algo la geografía, quiero presentar también la arqueología de Qumrán. Porque lo que tenemos aquí es un hallazgo absolutamente inusitado que no tiene parangón en toda la arqueología del antiguo Israel. Porque tenemos edificios, tenemos artefactos de la vida cotidiana, tenemos un enorme cementerio y tenemos, como dije, aproximadamente 1000 manuscritos próximos a Qumrán. Es decir, tenemos arqueología y a veces tenemos descubrimiento de ciertos textos, pero nunca los tenemos en un contexto tan rico en un hallazgo que transforma a Qumrán en algo que no tiene parangón en toda la arqueología de la tierra de Israel. Y obviamente porque vienen estos documentos de lo que llamamos finales de la época grecorromana y muchas veces de manera general es la época de Jesús, por eso también el interés mundial que tiene y por eso no me sorprende, por ejemplo, que la sala esté llena. Y no por mí, digamos, yo soy solamente el que habla sobre los rollos, la figura no soy yo, son los rollos. Recuerdo una vez que llegué a la ciudad de Panamá y el que organizó las charlas fue el cónsul honorario de Israel y le pregunté dónde iba a dar las 2 charlas programadas y una me dijo, mira, una la vas a dar a la comunidad judía de origen alepino que vive en la ciudad de Panamá y ahí iba a hablar de uno de los manuscritos muy importantes que tengo en mi colección, es el Códice de Alepo, que viene de ahí. Y le dije, ¿dónde voy a dar la otra conferencia? La otra me dijo, la vas a dar en un lugar de no judíos. Bueno, ese lugar de no judíos era un mega church ante 7.500 personas. Ese día realmente me parecía Michael Jackson, ¿sí? Dando la conferencia sobre los rollos y realmente, en última instancia, como un investigador, estoy acostumbrado a salas, a veces, por ejemplo, más o menos numerosas, pero no a 7.500 personas. No soy Madonna, ¿sí? Lo que muestra realmente el enorme interés que generan estos temas. Y por eso, de todas maneras, habla bien de ustedes con el poder de convocatoria. Y vuelvo también a agradecer a Marcos de manera expresa la invitación. Y realmente no me dejó un momento hasta que le dije sí, ¿sí? Suerte que no me pidió la mano, solamente ¿sí? Entonces, quiero volver al tema de la arqueología de Qumrán. Aquí tenemos, como dije, las excavaciones del padre Roland de Vaux, un padre dominico que ha ganado fama mundial, no solo por las excavaciones en Qumrán, sino también por sus publicaciones sobre la arqueología bíblica. Y, como dije, Qumrán presenta un complejo arqueológico que no tiene parangón. Por un lado voy a presentar los edificios y cementerio en Qumrán. Por ejemplo, no es una clase de arqueología, pero los arqueólogos cuando van excavando van identificando fases de establecimiento de un lugar. Por ejemplo, de Vaux encontró restos de asentamientos ya de la época, fines de la época bíblica. Es decir, cuando hablamos del reino de Judea, allá para siglo VI antes de nuestra era, y de Vaux llega a la conclusión que ese lugar fue destruido y dejar de ser habitado después de la llegada de los babilonios, hace 2500 años, y durante 500 años el lugar estuvo deshabitado, y luego comienza a ser repoblado. De Vaux creía que era para finales del siglo II antes de nuestra era. Hoy los arqueólogos, especialmente una gran profesora de la Universidad de Duke University en Chapel Hill, en North Carolina, Jody Magnes, cree que realmente el lugar empieza a ser repoblado en el primer tercio del siglo I antes de nuestra era. No es Jesús, pero está cerca ya de esa época. No voy a aburrirlos ahora con las capas arqueológicas. Este es un plano del momento de mayor desarrollo de Qumrán durante el siglo I
antes de nuestra era y comienzos del siglo I de nuestra era. Y en Qumrán, por ejemplo, esta es la entrada del norte, se puede ubicar claramente la base de una torre que probablemente funcionaba como torre de vigilancia y también de almacenamiento. Nos quedó solamente la parte inferior, que se llama glacis. Luego, por ejemplo, Deveau identifica en el centro de los edificios, identifica unas salas, y muchas veces se cree que la arqueología es más objetiva que la lectura de un texto, porque el texto tengo que interpretar las palabras y el sentido de un texto, mientras que la arqueología parece, al tratarse de cultura material, edificios, artefactos, parece algo más objetivo. Pero en realidad la arqueología también es un texto que hay que interpretar. Y por eso Deveau sugiere que en estos edificios, precisamente de la parte central del complejo, se llevó algún tipo de actividad que vamos a ver en unos minutos más. Deveau también excava la habitación más al sur, que es la más grande en los edificios de Qumrán. Tiene 22 metros de largo y 4,5 de ancho. Y en esa sala, al lado de esa sala, encuentra una sala pequeña, y este es el momento del descubrimiento de 1.200 piezas de cerámica. No hay ningún hallazgo parecido a la cantidad de piezas de cerámica en un solo lugar. Probablemente lo que se encontró son piezas que estaban colocadas en estantes y, como interpreta Deveau, en el gran terremoto del año 31 antes de la era común, que el historiador judío Flavio Josefo nos habla de ese terremoto, probablemente toda la estantería se vino abajo y luego el lugar, no, digamos, las piezas de alfarería no volvieron a ser utilizadas. Y probablemente mucha de esa cerámica fue hecho en el horno del alfarero que se encontró en Qumrán, es decir, que había una producción local de cerámica. Qumrán también se caracteriza por un sistema de agua muy desarrollado que va desde el noroeste al sureste, que ocupa el 17% de la sección construida, es un porcentaje alto. Piensan que no hay algo más importante en pleno desierto que el agua. Por eso me preguntaron, y eran muy corteses, me proveyeron aquí de 3 botellas de agua. Y recuerdo cuando estaba en Estados Unidos por empezar una conferencia, y entonces la secretaria me dijo, ¿qué necesito para la conferencia? Le dije agua. Y empezó a traerme 1 botella, 2 botellas, 3 botellas, ¿sí? 4 botellas. Dije, yo pedí agua para tomar, no para bañarme. De todas maneras, Deveau, por ejemplo, llega a la conclusión que esta cisterna circular es una cisterna todavía de esa época en que el asentamiento había sido ocupado en la parte o en la época bíblica, pero luego también encontró 2 tipos de albercas, una, como ven, sin escaleras y con escaleras. Las de sin escaleras sin duda eran albercas para la recolección de agua, mientras que encontramos también albercas que están escalonadas, ¿sí? Y sobre esas también vamos a hablar en unos minutos más. En Qumrán también tenemos un cementerio que hoy los visitantes de Qumrán no lo pueden ver, pero Deveau lo vio en la década del 50, cuando excava Qumrán, y vio un cementerio ordenado. Cada una de las tumbas estaba señalada por un montículo de piedra, y cuando excavó de manera casual, creo que alrededor de unas 26 tumbas, este es el cementerio de Qumrán, es lo que llama, este es el cementerio central, el cementerio norteño, el sureño, y acá había una extensión hacia el este. Esta es una tumba típica de Qumrán. Debajo de ese montículo de piedras hay un pozo en forma de L. Los cuerpos son cuerpos individuales en posición de cúbita dorsal, es decir, apoyados sobre la espalda, y el rostro, la cabeza dirigida hacia el sur y el rostro dirigida hacia el norte. Son tumbas individuales que están selladas con lajas de piedra, y en muy pocas oportunidades se encontró algún tipo de
artefacto que acompañe el resto óseo. Y luego, por ejemplo, al sur de Qumran, o como unos 2 kilómetros, se encuentra Ein Feshha, con restos arqueológicos que Devaux también considera que son parte de la misma capa arqueológica de Qumran, y que Devaux llega a la conclusión que era una granja agrícola, porque en Feshha hay agua todo el año. Ahí hay palmerales, el agua es un poco salina, pero se puede tomar, y lo más importante, como dije, es el agua, precisamente en un lugar tan desértico. Ahora, los artefactos. En Qumran tenemos artefactos de todo tipo y de todo material. Por ejemplo, este es un reloj de sol. No tenemos nada parecido entre los relojes de sol excavados en la tierra de Israel. Es un reloj de sol que, según algunos como lo interpretaron, aquí en este orificio había un palillo de madera que se llama el gnomon, y acá ven, por ejemplo, que hay unas marcas, círculos y marcas, y según algunos intérpretes, este reloj de sol podía fijar o enseñar no solamente la hora del día, sino la estación del año. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos objetos de la vida cotidiana. Tenemos un plato de madera de acacia. Tenemos, por ejemplo, unas lámparas de aceite. Esta con la mecha original. Es algo, no para la foto. Es enormemente inusual. Tenemos, por ejemplo, también peines de madera que ven no solamente para peinar, sino para despiojar. También tenían piojos hace 2000 años. Tenemos, por ejemplo, artefactos agrícolas hechos de metal. Cuando yo inauguré mi exhibición, que la llamé Un día en Qumran, lo recibí directamente de la École Biblique, del director Jean-Baptiste Humbert, que recién habían llegado los materiales de París, que habían estado en tratamiento, y los recibí en el Santuario del Libro. Tenemos, esto no es de Devaux, pero en excavaciones posteriores encontraron en la parte sur del establecimiento de Qumran una enorme cantidad de dátiles quemados, que probablemente sirvieron para la industria o de la producción de la miel o de la producción también del vino. Y sabemos que la producción de dátiles y la miel de dátil en toda la cuenca del Mar Muerto era una producción muy popular. Tenemos, por ejemplo, la cerámica de Qumran. Tenemos una cerámica relativamente simple. Es una cerámica que no está coloreada, no tenemos ningún tipo de dibujos. Cuando estuve en el templo mayor de ustedes, estaba muerto de envidia, ¿sí? De las piezas de arqueología que ustedes tienen, a diferencia de Qumran. Obviamente esta arqueología es muy importante por los manuscritos y por los hombres de Qumran. Pero en sí la arqueología no es muy impresionante desde el punto de vista estético. Tenemos artefactos de piedra. Fíjense la diferencia de materiales. Tenemos materiales de madera y tenemos de piedra y tenemos de metal. Estos artefactos de piedra, por ejemplo, reflejan la industria de la piedra, que se había transformado en muy popular a fines de la época grecorromana, y eso tiene que ver con las leyes de pureza ritual de Israel. Según la legislación judía, cuando una pieza de cerámica entra en contacto con una impureza, sea una mujer menstruante o el contacto con un muerto o alguien que haya tocado un muerto, el material no se puede volver a utilizar y hay que destruirlo. Mientras que las piezas de piedra pueden ser reutilizadas al ser sumergidas en agua. Por ejemplo, probablemente una pieza parecida a esta es lo que se esconde detrás del milagro de las bodas de Caná en el Evangelio de Juan, cuando cuenta que Jesús transforma 6 tinajas con agua en vino. Probablemente porque lo que sugiere el texto, y todos lo entendían, que el agua estaba en un estado de pureza ritual, y por eso Jesús lo pudo transformar en vino, y porque eran tinajas de piedra como estas, o probablemente a eso apuntaba el texto. En Qumran también tenemos algo que generó polémica entre los
investigadores porque siempre se entendían Qumrán como un lugar donde la vida de Qumrán era una vida muy simple, y encontramos base de columnas, lo que parecería ser que en Qumrán o en algún momento, fases de desarrollo de Qumrán, había un tipo de arquitectura por ahí que apuntaba a edificios mucho más fastuosos de lo que nosotros creíamos que era Qumrán. En Qumrán tenemos monedas de plata, ¿sí? Una gran cantidad, pero ninguna moneda se encontró en las cuevas que rodean a Qumrán y que servían para la vivienda. Se encontraron solamente en el edificio central. Y luego encontraron, por ejemplo, tinteros de cerámica. 2, encontraron tinteros de cobre. No encontraron tablet y parece que el wifi no funcionaba en Qumrán. Y encontraron algo, restos de yeso, que cuando fueron reconstruidos en el laboratorio, el resultado fueron estas mesas. Y una de las grandes preguntas es, ¿para qué se usaron este artefacto? Uno dice, bueno, es algo muy obvio, si hay tintero, si hay mesa, seguramente lo usaron para escribir. En el mundo antiguo nadie escribía sobre mesa, aunque les parezca algo obvio. Los escribas escribían, por ejemplo, sentados en el suelo o en banquillos y apoyaban los materiales a escribir sobre las rodillas. Por ejemplo, tenemos fotografías de escribas judíos que llegaron del Yemen, que cuando escriben el rollo de la Torá, que es lo que nosotros leemos los judíos en la sinagoga, lo hacían escribiendo en el suelo y apoyando sobre las rodillas. Esa es la manera de escribir, como lo encontramos también entre los egipcios hace 3000 años atrás. Y ahora, esta fue la parte fácil, hasta ahora. Porque ahora viene lo que antes yo les decía, la arqueología, los artefactos, también tienen que ser interpretados. Y por lo tanto, una de las preguntas, por lo menos que afecta el encuentro de esta noche, es a los hombres que vivían en Qumrán. Los que fueron enterrados en el cementerio de Qumrán, los que utilizaron los artefactos de Qumrán, los que vivieron en los edificios de Qumrán, los que copiaron y estudiaron los manuscritos del Mar Muerto. ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Qué características tenía esa comunidad? Cuando Devaux excava Qumrán, llega a la conclusión que en Qumrán vivió no una familia o familias, vivió una comunidad. Y llegó a la conclusión que también las características de esa comunidad es una comunidad religiosa. Y ya desde un primer momento en la investigación, en un estadio muy temprano, se empezó a hablar de la teoría esenio-qumranita. Y ahora voy a tratar entonces de explicar también este concepto. Devaux no solamente excava, sino tiene que interpretar el espacio. Y entonces, la manera de interpretar de Devaux de Qumrán, de hecho podríamos decir, hasta hoy en día y a pasar de los decenas de miles de artículos y libros que se han escrito, tienen que pensar que más o menos en los últimos 70 años se han publicado más de 40.000 artículos y libros. Así que si no leyeron, tienen todavía tiempo. Y es algo que sigue creciendo de manera geométrica. E incluso el que les habla también humildemente ha colaborado en eso. Es decir, todos tratamos de entender estos hallazgos tan espectaculares. Así puede haber sido Qumrán. Bueno, en realidad no lo sabemos, porque los arqueólogos también tienen que imaginar cómo puede haber sido los edificios de Qumrán. Por ejemplo, sabemos hoy que en Qumrán había un segundo piso. No existe hoy. Y lo vemos porque ahí en un lugar tenemos restos de una escalera que seguramente llevaban ese segundo piso. Ahora, ¿de qué manera trabajan los estudiosos? Lo que hacen es cruzar información. Es decir, por un lado tenemos la información que tenemos de la arqueología y de los estudios que se han hecho del contexto geográfico. Pero por el otro lado tenemos, por ejemplo, los propios documentos del Mar Muerto. Uno de los documentos más importantes hallado entre los rollos del Mar Muerto es la regla de la comunidad. Este es un documento excepcional, primero por su género literario. Es la primera vez, no solo en Israel, sino en Occidente, que aparece este género de las reglas. Es decir, la regla de una comunidad, que nos permite conocer este documento
quiénes eran aceptados en la comunidad, cómo vivía esta comunidad, cómo los castigaban y cómo los expulsaban. Es decir, tenemos un documento que nos habla de la sociología y también de la teología de este grupo. Este documento es un documento muy importante, tenemos cerca de 12 copias en Qumran. El documento en su versión más completa, pero no la más antigua, la tengo en mi colección en el Santuario del Libro. Bueno, cuando digo mi colección, ojalá fuera mía. Si fuera mía me compro parte de la Ciudad de México. ¿Sí? Soy solamente el curador. Y en este documento, en la columna número 8, es un documento que nosotros llamamos un documento sectario, es decir, que refleja los ideales de esta comunidad. El autor anónimo dice así: y cuando estos existan como comunidad en Israel según estas disposiciones, se separarán de en medio de la residencia de los hombres de iniquidad. Probablemente sea una referencia velada a Jerusalén. Es decir, el texto presupone una polémica con algo y un concepto que seguro ustedes de nada conocen: el templo de Jerusalén. No el de Salomón, sino su última versión, que es el templo de la época grecorromana, el que llamamos el segundo templo, y de hecho el de Orodes es el tercer templo. Y este grupo está en polémica con el sacerdocio de Jerusalén. Yo sé que es difícil de creer, como lo dije hoy a la mañana, que judíos también hace 2000 años discutían entre ellos. ¿No, Marcos? Algo inusual entre judíos. Inusual. Una vez, en uno de los tantos chistes sobre el tema, va un barco por el mar y en eso ven una isla que alguien saluda, ¿sí? Haciendo todo tipo de aviso que lo vengan a salvar. Y entonces cuando llega el capitán, bajan y él dice: ¿qué es lo que pasó? Dice: hubo un naufragio y soy el único que vive en esta isla y yo soy de origen judío. Y entonces el capitán ve 2 casas y dice: ¿esa qué es? Bueno, son 2 sinagogas. ¿Cómo 2? Bueno, en uno rezo y en la otra no entro. Es una típica respuesta judía, ¿sí? Entonces, el texto dice que se separarán de en medio de la residencia de los hombres de iniquidad para marchar al desierto. Es decir, que en los orígenes de este grupo tenemos un movimiento que deja la ciudad y el templo para ir al desierto, para abrir allí el camino de aquel. La palabra en hebreo es Ua, y aquel es una manera de parafrasear el nombre de Yahvé, que es el nombre inefable, el nombre sacrosanto de Yahvé, que no sabemos en realidad cómo se pronunciaba. Entonces, el grupo tiene que ir al desierto, como está escrito, que es una manera típica judía de siempre utilizar un texto prueba para justificar un pensamiento o una acción. Y cita aquí una parte del versículo de Isaías 40, versículo 3. En el desierto preparad el camino de, y en el original aparecen 4 puntos. Es decir, el autor sectario de la comunidad no escribe el nombre sagrado de Dios porque no es un texto sagrado, es un texto de la comunidad. Como los judíos modernos dicen Hashem, Elohim, ¿sí? Para no pronunciar el tetragramaton o el nombre inefable de Yahvé. Enderezad en la estepa una calzada para nuestro Dios. Ustedes en realidad conocen este texto, pero no lo conocen de esta manera. Ustedes conocen el texto en el contexto de Juan el Bautista: una voz que clama en el desierto. Ven que las palabras una voz que clama no aparecen en el texto. En la tradición rabínico, farisaico, rabínica, es así como hay que leer el texto. No una voz que clama en el desierto, una voz que clama, 2 puntos, en el desierto. Es decir, los qumranitas conocían la manera tradicional, que después la tradición judía masorética dice cómo hay que leer el texto. Pero lo importante es, la palabra clave en este texto es el desierto. Es decir, acá tenemos un grupo que ve como programa de vida no vivir en la ciudad. Y la importancia de la ciudad de Jerusalén estaba por el templo. El templo es la institución central. Desde el nacimiento mismo de Israel,
La institución del templo, en sus distintas variables, ocupa un lugar central en la religión y el pensamiento de Israel. Es más, yo empecé hoy a dar un seminario sobre el templo de Jerusalén en la Panamericana, de ahí vengo, basado en el último libro que publiqué en España, que se llamó, lo llamé del tabernáculo del templo sobre el espacio sagrado en el judaísmo antiguo, y donde traté de mostrar la centralidad que tiene la institución del templo en Israel. Es más, no podemos entender el pueblo de Israel sin el templo, y por eso no es casualidad que en la tradición bíblica el pueblo de Israel se conforma como pueblo a los pies del monte Sinaí. Y es en ese momento en que el pueblo se conforma como ente político, cuando Yahvé le ordena a Moisés que le construya un santuario. Es decir, el pueblo de Israel y el santuario van juntos. Son dos instituciones que van juntos, que pega bien con ustedes, ¿no? Y los intereses de ustedes. Es decir, el concepto de templo es central en la civilización judeocristiana. Y acá vemos un grupo que precisamente no ve el lugar de residencia en Jerusalén y el templo, sino que busca ir al desierto. Y este es un punto muy importante para entender con qué grupo estamos tratando. Porque el pueblo de Israel, les recuerdo, es un pueblo que no nació en la tierra de Israel, nació en el desierto. Interesante. El pueblo de Israel nace en un mundo no civilizado, como es el desierto. Es terra incógnita. Es un mundo que todavía no fue modificado por el hombre. Según la tradición bíblica, el pueblo de Israel nace entre civilizaciones, entre Egipto y Canaán. Pero nace en un territorio que todavía tiene el sello de las huellas de las manos divinas. No fue modificado por el hombre. Y precisamente este grupo ve como objetivo de vida marchar al desierto. ¿Pero por qué deja el desierto? En un documento de la comunidad, se llama el documento de Damasco, trata de entender, a partir de un versículo de Isaías, de qué manera Satán, o en este texto se lo llama Belial, es uno de los nombres con que el Satán es llamado en literatura judía de la época, trata de hacer caer a Israel. Y encuentra que hay tres maneras, tres trampas en las que hace caer a Israel. La primera, la fornicación, no es lo que ustedes piensan. Lo que el texto quiere decir es que la comunidad estaba en polémica con la manera en que, o con quienes se les estaba permitiendo a los sacerdotes establecer relaciones maritales. Los qumranitas afirmaban que los sacerdotes se tienen que casar siempre con mujeres que vienen de familia sacerdotal, mientras que la tradición farisaica establecía que los sacerdotes comunes se pueden casar también con mujeres de Israel, mientras que solo el sumo sacerdote se tiene que casar a alguien de línea sacerdotal. Y por lo tanto, según ellos, como los sacerdotes en Jerusalén no se comportaban según su manera de interpretar las cosas, hablaban de fornicación. Y que según ellos, eso transformaba a los sacerdotes en impuros. La segunda, la riqueza. Es decir, en los textos encontramos una profunda crítica a la manera en que los sacerdotes se enriquecían. Yo sé que este es un tema que no conocen bien en México. Pero encontramos en la realidad del Segundo Templo una aristocracia sacerdotal que cada vez se hace más rica y los pobres cada vez son más pobres, que se ve también reflejada en la historia de Jesús. Por eso también el eco popular que tienen las enseñanzas de Jesús, y por eso también el miedo que provoca Jesús en los grupos de élite. Y el tercer punto, que es el que me interesa a mí, la contaminación del templo. Este es un punto central para entender este grupo. Ellos ven el templo de Jerusalén no como un foco de bendición, sino de maldición. No como un centro de pureza ritual, sino de impureza ritual. Y por lo tanto buscaban una alternativa de vida, no con el templo y en la ciudad sagrada Jerusalén, sino fuera del templo, precisamente en el desierto. Ahora,
Aquí tienen una imagen del rollo de la comunidad. El nombre técnico es siempre el número que figura cuando se presenta un rollo del muerto, es el número de la cueva, la número 1. Q es Qumran. S es el nombre técnico de este documento en hebreo, Serech, que es una nueva palabra en el hebreo de esa época, que es lo que llamamos regla. Esto es importante porque, como dije la primera vez de este testimonio de este género literario en Occidente, y antes de Qumran, y antes de Qumran, nosotros recién conocemos este género literario con las reglas de San Benito en el siglo V, que es en los marcos del monasticismo cristiano de Europa. Significa que la literatura de Qumran se anticipa en cientos de años a la aparición en Occidente de este género literario. Y en la regla de la comunidad dice algo muy importante: cómo este grupo se entendía a sí mismo. Ahora quiero que entiendan de qué estoy hablando. Si dijimos que desde el comienzo mismo de Israel el templo acompaña al pueblo de Israel, ¿cómo puede haber ahora que hombres decidan tener una vida en relación con Yahvé sin el templo? Es decir, este grupo tenía que elaborar y proponer a los miembros una alternativa ideológica y religiosa. Y por eso encontramos en los rollos del Mar Muerto, en la concepción religiosa de este grupo, una nueva concepción que no tiene antecedentes en Occidente y que se ve reflejada en la regla de la comunidad en la columna 8, y dice así: cuando estas cosas existan en Israel, el consejo de la comunidad será establecido en verdad como una plantación eterna, una casa santa para Israel y el fundamento del santo de los santos para Aarón, testigos verdaderos para el juicio y escogidos de la voluntad de Dios, para expiar por la tierra y para devolver a los impíos su retribución. En la concepción judía, la única manera de obtener expiación por los pecados es por medio de los sacrificios. Y los sacrificios se pueden llevar a cabo solamente en el templo de Jerusalén, y solamente por los sacerdotes, descendientes de Aarón. Y este grupo desarrolla una concepción totalmente novedosa, que la comunidad de ellos es ahora el templo, pero un templo de carácter espiritual, donde al ser miembro de una comunidad, uno ahora forma parte de un templo, pero un templo humano, y no un templo físico. Ahora, este grupo desarrolla no solamente un nuevo concepto de comunidad, sino que también se ve como parte de un drama cósmico. La regla de comunidad, las columnas 3 y 4, son un texto absolutamente novedoso, que no tiene antecedentes en la historia del pensamiento judío hasta la época medieval, que trata de presentar de una manera sistemática los principios religiosos doctrinarios de la comunidad. Y el texto dice así: del Dios del conocimiento proviene todo lo que es y lo que será. Antes de que existieran, fijó todos sus planes. Y cuando existen, completan sus obras de acuerdo con sus instrucciones, según su plan glorioso y sin cambiar nada. Esta es una idea, por ejemplo, que no tiene antecedentes en la fe de Israel: el concepto de predestinación. Aquellos que se formaron en la tradición judeocristiana conocen que el concepto central en la tradición bíblica es el libre albedrío, en donde el hombre tiene la elección de elegir entre el bien y el mal, y obviamente, según su elección, también las consecuencias. Según esta ideología, según esta presentación, ya fue fijado por Yahvé, antes de que fueran creados los hombres, cuál va a ser su destino. Por eso yo soy el segundo curador de mi institución, el Santuario del Libro, y Magen Roshi, el primero que fue nombrado por Yigael Yadin, publicó un artículo muy interesante, que lo conozco en inglés, que se llama De Qumran a Calvino, en donde precisamente tenemos una idea que nos parece extraña a Israel, pero
que lo conocemos después en el pensamiento paulino, luego en San Agustín y luego en el pensamiento de Calvino, de entender precisamente la historia como predeterminada por Dios. Y luego el texto continúa diciendo: en su mano están las leyes de todas las cosas y Él las sostiene en todas sus necesidades. Él creó para dominar el mundo y puso en Él dos espíritus para que marchen por ellos hasta el tiempo de su visita, es decir, hasta el tiempo escatológico. Son los espíritus de la verdad y la falsedad. Es decir, los qumranitas imaginaban que hay un Dios creador y debajo del Dios creador hay dos dimensiones: la verdad y la falsedad. Del manantial de la luz, es decir, el de la verdad, provienen las generaciones de la verdad, y de la fuente de tinieblas las generaciones de falsedad. En mano del príncipe de las luces está el dominio sobre todos los hijos de la justicia, y ellos marchan por caminos de luz. Y en manos del ángel de las tinieblas está todo el dominio sobre los hijos de la falsedad, ellos marchan por caminos de tinieblas. Es decir, tenemos acá una manera de entender la fe de Israel totalmente original. Si siempre nosotros hablamos del monoteísmo de Israel, acá encontramos un monoteísmo dualista, que parece un oxímoron. ¿Cómo puede ser monoteísmo y dualismo a la vez? Bueno, pero los qumranitas no estudiaron según las categorías occidentales, y por eso, por ejemplo, tenemos una construcción y una cosmovisión de mundo que nos suena extraño a nuestro pensamiento teológico, que puede ser monoteísta y dualista a la vez. Esta regla de la comunidad también, o esta comunidad que se ve reflejada en la regla de la comunidad, imagina también un drama del cual ellos son parte integral. Ellos imaginan vivir en un drama cósmico entre las fuerzas del bien y del mal, entre la luz y la oscuridad, e imaginan que realmente hay una guerra en el final de los tiempos entre estos ejércitos. Dice: en la guerra los hijos de la luz serán los más fuertes durante 3 lotes para aplastar a la impiedad, y en estos 3 el ejército de Belial se ceñirá para hacer retroceder al lote, es decir, de Belial. Es decir, tenemos 3 ganan los hijos de la luz, 3 ganan los hijos de la oscuridad, y luego los batallones de infantería harán derretirse el corazón, pero el poder de Dios reforzará el corazón de los hijos de la luz. Y en el 7º lote la gran mano de Dios someterá a Belial y a todos los ángeles de su dominio y a todos los hombres de su lote. Es decir, al final, como en las películas americanas, gana el bien, ¿no? Siempre le ganan los japoneses. Entonces, en el final de los tiempos, después de una cruda batalla entre las fuerzas de la verdad y la falsedad, entre la luz y la oscuridad, finalmente van a ganar las fuerzas del bien. En Qumran, por ejemplo, ¿se acuerdan? Hablamos de esas 3 salas. De Vos llega a la conclusión que en ese lugar se llevó a cabo algún tipo de actividad religiosa y además también literaria. Por eso lo llama scriptorium, utilizando una terminología de los monasterios medievales. Y cree que también ahí funcionó una sala de lectura, incluso una biblioteca. ¿Se acuerdan que hablamos de tinteros? Los tinteros se hallaron precisamente aquí en la sala contigua, y los restos de lo que parece una mesa se encontraron aquí, que probablemente eran de una sala superior. En esta reproducción pueden ver del artista, ven las mesas están en el piso de arriba, y que probablemente ahí copiaban los manuscritos. Es decir, los arqueólogos realmente creen, desde De Vos, que algunos de los manuscritos los hemos muerto, no todos. Nos quedan claros que hay documentos que están datados en el siglo III, todavía no existe la comunidad. Pero que en algún momento esos documentos llegaron a formar parte, por ahí, de la biblioteca de Qumran. Y es interesante que Josefo habla de un grupo que nos recuerda en algo lo que encontramos en Qumran, y son los esenios. Muy rápidamente, tenemos 3 fuentes antiguas que hablan de los esenios. Una es Filón de Alejandría, el gran filósofo judío de finales del siglo I, antes de Jesús, y el primer década del siglo I, es paralelo a Pablo y a Jesús. Luego tenemos al final del siglo I al gran historiador judío Flavio Josefo, y al
contemporáneo de Josefo, el gran geógrafo Plinio el Viejo, que escribió una famosa obra Historia Naturalis. Tenemos solamente 3 documentos de la época que hablan de los esenios. Y el texto más detallado es el de Josefo. Y cuando Josefo habla de los esenios y no los ubica en el área del Mar Muerto, dice que vivían en ciudades y aldeas de Judea. Dicen que, a diferencia de los saduceos y los fariseos, que son los otros 2 grupos de la época, dice que tenían una gran afición por los libros. Así dice Josefo: se dedican con admirable empeño en el estudio de las obras antiguas, eligiendo sobre todo aquellas que pueden ser beneficiosas para el cuerpo y el alma. Ahora, en Qumrán no es que encontramos 1, 2 o 3 manuscritos, encontramos cientos de obras. Y es de suponer que lo que encontramos es lo que quedó de lo que había. Seguramente hubo mucho más. Significa que Josefo alude a un grupo que siente una gran afición por la lectura. Y es lo que encontramos en Qumrán. Cientos de libros muy próximos al lugar donde probablemente vivió una comunidad. Y Devó, y la mayoría cree, decenios. Tenemos un sistema de agua, ¿se acuerdan? En Qumrán. Ahora, tenemos con escalera y sin escalera. Las de escalera nos recuerda algo que dice Josefo precisamente sobre los esenios, que era cómo ellos cuidaban su ritualidad, su estado de pureza ritual. Dice así: su piedad religiosa asume características particulares. Nunca pronuncian una sola palabra profana antes de salir el sol. Y dirigen al sol oraciones tradicionales, como si les suplicaran que aparezca. Por ejemplo, si eso sucedió así en Qumrán, significa que los qumranitas oraban hacia el este. Eso es muy significativo porque Jerusalén está al oeste. Y sabemos que la práctica ya en el mundo antiguo era rezar hacia Jerusalén. Por eso en mi libro sugiero que en caso de que en Qumrán hayan vivido esenios, el body language, es decir, el lenguaje del cuerpo, mostraba que se oponían a Jerusalén porque le daban la espalda a Jerusalén. Luego los encargados envían a cada uno a trabajar en su oficio, lo que hacen con gran empeño hasta la hora quinta. Y luego se reúnen de nuevo en un mismo sitio, se envuelven el lomo con una faja de lino y se lavan todo el cuerpo con agua fría. Y esto recuerda, algo también dice los rollos del Mar Muerto, que también presuponen hombres que se purifican todo el tiempo. Dice que no entre en las aguas para participar en el alimento puro los hombres de santidad, pues no se han purificado, etc. Es decir, el texto presupone que se purifican. Y en Qumrán tenemos, como dije, aproximadamente 10 albercas rituales, y la mayoría de ellas están en derredor de esta sala. ¿Se acuerdan que dije en la sala más extensa? Y es interesante porque esa sala, según Devó, sirvió como comedor de la comunidad, como si fuera un antiguo kibutz, ¿sí?, del moderno Israel. Y esto es interesante porque también Josefo, cuando habla de los esenios, dicen que comen en comunidad. Y así dice: después de esta purificación se congregan en una sala particular donde no pueden entrar ninguna persona profana, ni ellos mismos pueden penetrar en ese comedor sin estar puros, como si fuera un recinto sagrado. Se sientan sin hacer ruido. ¿Cómo sé que Josefo miente? Es imposible encontrar judíos que guarden silencio. Y el panadero sirve a cada uno un pan y el cocinero un plato con una sola comida. El sacerdote pronuncia una oración antes de comer y nadie puede probar bocado antes de que haya concluido la oración. Y después de la comida el sacerdote repite el rezo. Todos dan gracias a Dios, dispensador del alimento que hace vivir al principio y al final de la comida. Es decir, Josefo habla de esenios que comen en comunidad. Josefo Devó encuentra una sala que es la más amplia, que al lado de ella encontró 1200 platos, piezas de cerámica, platos, vasos, cuencos, que es como nosotros, donde tenemos la vajilla de comer. No lo tenemos en el altillo, lo tenemos en el lugar donde nosotros comemos. Y además también, por ejemplo, la regla de la comunidad dice comerán juntos. También en la regla de la comunidad supone una comunidad que comen juntos. Y luego tenemos, por ejemplo, Filón de Alejandría, que es una de las fuentes que habla de los esenios, donde dice compartiendo una mesa en común. Es decir, lo que empiezan ustedes a ver, y es la manera en que nosotros los investigadores
tratamos de identificar o leer los testimonios arqueológicos es cuando combinamos las fuentes. Combinamos la arqueología, el hallazgo físico, con los que nos dicen las fuentes históricas, Josefo, Filón de Alejandría, con los que nos cuentan los rollos del Mar Muerto. Y empezamos a ver que cuando articulamos esos materiales nos presenta una imagen, como creemos la mayoría, no significa que tengamos razón, pero bastante coherente del carácter de esta comunidad. Por ejemplo, es una comunidad que Josefo nos dice claramente que ellos desprecian la riqueza y practican entre ellos un maravilloso espíritu de comunidad. Ninguno de ellos es más rico que otro, porque su ley prescribe que los adherentes de su secta deben entregar todos sus bienes a la corporación, de modo que no hay entre ellos ni las estrecheces de la pobreza, ni la vanidad de la riqueza. La comunidad de los bienes da a todos un patrimonio único como si fueran hermanos. Por ejemplo, también Filón de Alejandría conoce eso. Colocan todas las cosas conjuntamente para uso colectivo y gozan en común de los beneficios de todos ellos. Y también la regla de la comunidad nos dice que cuando un nuevo miembro era aceptado como miembro de la comunidad, tenía que entregar sus bienes a la comunidad. Es decir, otra vez vemos que cuando articulamos la información, se nos presenta una imagen coherente de un grupo que vive en comunidad, un grupo que se apoya mutuamente, un grupo que realmente entiende su comunidad, como dijimos, como un templo espiritual y que se ve inmerso en una guerra escatológica. Para terminar, y me imagino que después vendrán preguntas que darán la oportunidad de ampliar. Tenemos aquí un grupo enormemente original, un grupo que gracias a los beduinos, gracias a la arqueología, gracias a la casualidad histórica, nos ha permitido recuperar un capítulo muy significativo del antiguo Israel, que realmente ha provocado una verdadera revolución intelectual. Nosotros cuando nos ocupamos de la época grecorromana, vemos en el descubrimiento del rollo del Mar Muerto un punto de inflexión. Todo lo que creíamos saber del judaísmo antiguo cambia después del descubrimiento del rollo del Mar Muerto. Y en este punto quiero aclarar que los rollos del Mar Muerto, la comunidad del Mar Muerto, vienen de una época precristiana y prerrabínica. Mientras que la imagen que nosotros tenemos del judaísmo y cristianismo es ya la establecida por la tradición rabínica, farisaico-rabínica, o por la tradición de la iglesia. Es decir, que Qumran nos ha obligado a repensar el concepto de comunidad, nos ha obligado a repensar la centralidad del templo, o cómo el templo podía ser visto por distintos grupos. Es de suponer, como nosotros sabemos, que la mayoría del pueblo de Israel veía el templo de Jerusalén como la casa de Dios, pero no todos. Hace unas semanas atrás recibí a unos periodistas del New York Times en Israel y les quería explicar un poco que entendieran sobre los rollos. Entonces les dije, miren, para que entiendan, la versión de la historia que nosotros conocíamos antes de Qumran era la de la CNN. Con Qumran es Fox News. Es decir, Qumran nos obliga a repensar la historia. Y por eso lo que traté humildemente en esta noche, dentro del tiempo y la paciencia de ustedes, es ver primero cuánto nuevo material tenemos. Material que nos obliga a repensar nuestra propia tradición. Y obviamente también para ustedes, en donde encuentran intereses en el templo, en la idea, el concepto de templo, tiene que ser visto no solamente a través de la literatura y las Sagradas Escrituras, sino de los materiales apócrifos, que nos llegaron también gracias a los rollos del Mar Muerto, que nos hacen repensar el concepto de templo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Reutemann, por tan magnífica exposición. Y en este momento daremos paso a las preguntas y respuestas. Muchas gracias. Una pregunta de Carlos Riera Kinkel. El concepto del bien y del mal es fundamental en la enseñanza escénica. Monoteísmo dual. ¿Cómo se genera el concepto de Abraxas? ¿Es correcto? ¿Quién hizo la pregunta? Sí, quiero que me expliques el final
de tu pregunta. Sí, el concepto de Abraxas era una figura monoteísta donde no existía el bien y el mal. Es la dualidad, está generado por una figura con cabeza de gallo y dos piernas de serpiente, con un látigo y una... Entonces, ¿En dónde aparece el concepto de Abraxas? Es que no existe ni el bien ni el mal. No, pero ¿dónde existe? ¿Qué documento habla de Abraxas? Los documentos agnósticos. Ah, bueno. Voy a contestar de una manera general. No conozco específicamente el tema de Abraxas, pero la literatura gnóstica es un tema que tiene que ver en algo también con lo que hablamos. 2 años antes del descubrimiento de los rollos en el muerto, en 1945, en las arenas de Egipto, en Naqsh Hammadi, se encuentra una biblioteca de escritos gnósticos en copto, que realmente revolucionaron también los estudios del cristianismo antiguo. Nosotros conocíamos información por parte de los padres de la Iglesia sobre la gnóstica, y lo conocíamos solamente en la versión de los padres de la Iglesia o fragmentos, y ahora tenemos los escritos originales, que fueron encontrados también en vasijas, en Egipto, no en la tierra de Israel. No son rollos, sino que son códices, no están en hebreo o en arameo, que la mayoría de los rollos están escritos en hebreo, sino en copto, y hoy están en el Museo Copto en Egipto. Y algunos de los materiales gnósticos probablemente tengan orígenes judíos. Y esto es interesante porque nos prueba que en la atmósfera religiosa de la época grecorromana, que es un mundo global en donde ideas de Oriente y Occidente se van combinando, podemos encontrar ideas que llegan y doctrinas de Irán, de la India, de Mesopotamia, llegan de Grecia, Roma, Egipto y la tradición bíblica, y crean realmente un mejunje, una ensalada de conceptos. Y uno de los temas centrales tiene que ver con el mal, ¿sí? En general, el tema del mal es un tema que ocupa un lugar central en la literatura y el pensamiento de Israel en la época del pensamiento y literatura intertestamentaria, que es una pregunta en sí misma: ¿por qué les preocupa tanto el tema del mal? Seguramente no hubo más guerras que hubo en otras épocas, no hubo más muertos que en otras épocas. Siempre hubo guerras y siempre habrá guerras. ¿Qué pasa en la época persa y grecorromana que el tema del mal les preocupa tanto, ¿sí? Como tema civilizatorio? Y los textos realmente como Qumran, o por ejemplo en general uno de los géneros literarios novedosos de la época es la literatura apocalíptica, que trata precisamente también el origen del mal. Y por lo tanto, algunos quieren encontrar también elementos en la gnóstica que probablemente tengan un origen en Qumran o en tradiciones judías. Por ejemplo, en un último artículo que acabo de publicar hace un tiempo atrás en la revista de la historia de las religiones en España, sobre la figura muy misteriosa de Melquisedec. Presenté todo un estudio cómo Melquisedec es interpretado en el cristianismo antiguo, basado en una investigación anterior sobre las tradiciones de Melquisedec en el judaísmo de finales de la época del Segundo Templo, para entender a Melquisedec en Epístola de los Hebreos capítulo 7 y la interpretación neotestamentaria del encuentro de Melquisedec con el patriarca Abraham como prototipo del Cristo eterno y sacerdote del estirpe de Melquisedec. Y precisamente en Qumran probablemente haya habido algunos textos que hayan hecho alusión a Melquisedec, pero son textos muy fragmentados. Pero hay un documento en un estado bastante dificultoso, hay como 14 fragmentos, que cuando fue reconstruido básicamente la columna 2 y algo de la columna 3, es de la cueva número 11, 11Q13, 11Q Melquisedec. Y es interesante que después
la tradición que probablemente tenga un origen, como yo lo sugiero, que sea original esa obra de Qumran. Encontramos una obra dedicada a Melquisedec entre los escritos gnósticos de Nag Hammadi. Y por lo tanto, ¿cómo articulamos las tradiciones de Qumran con los materiales gnósticos? No siempre sabemos cómo esos materiales pudieron llegar a esa tradición en el cristianismo gnóstico, que luego se transforma en una herejía en la iglesia. Y para que vean cómo estos materiales fueron articulados, si alguno de ustedes leyó un libro espantoso, incluso literario, que es el Código de Da Vinci de Dan Brown. Digamos, fue espantoso, pero el dinero lo hizo Dan Brown, no yo. Donde él combina las historias de Qumran junto con Nag Hammadi, ¿sí? Y las historias que tienen que ver con María Magdalena, tiene que ver con esto. Seguramente no contesté tu pregunta, pero lo que sí trato de decir es que el material gnóstico, que no es mi especialidad, tiene que ser visto en una atmósfera mucho más amplia, que son materiales que vienen de la época grecorromana, que en algún momento empiezan a formar parte del gnosticismo cristiano, y podemos encontrar algunas conexiones de materiales antiguos en Qumran que luego se van derivando en tradiciones que los encontramos en la tradición gnóstica. Sí, ¿alguna otra pregunta? Sí, dividí las preguntas sobre el interés en particular de los rollos del Mar Muerto, otra sobre los esenios y finalmente sobre circunstancias alrededor de la comunidad del Qumran. Lo único que quiero decirles es que regresé de los Estados Unidos ayer a las 12 de la noche, hoy sería a las 12 de la noche, y ya me tuve que levantar a las 6 de la mañana, así que pido misericordia cristiana. ¿Sí? Vamos a tratar 20 minutitos más, abarcar la mayoría de las preguntas. Ok. Emanuel Ida Pérez, ya ha sido estudiada y descifrada toda la información contenida en todos los rollos. Siguiente pregunta. Espera. ¿Todo tiene que ver con lo mismo? Con los rollos. Ah, ok. Rafael Bautista Ramírez, ¿existe relación entre los rollos del Mar Muerto y los llamados evangelios apócrifos? Espera, porque me voy a olvidar después de tantas preguntas. ¿Empezamos con esas dos? Ya me olvidé la primera. ¿Cuál era la...? Han sido estudiadas y descifradas toda la información contenida en los rollos. Bueno, entonces, miren, seguramente muchos de ustedes habrán leído alguna vez un libro que fue muy popular, fue el Código Da Vinci en la década del 90 del siglo pasado, que se llamó El escándalo del rollo del Mar Muerto, publicado por dos periodistas ingleses, Bajen y Ley, que hicieron realmente una fortuna, en donde afirmaban que los rollos del Mar Muerto no eran publicados porque tenían secretos que podían sacudir las verdades de la Iglesia. Y como siempre, atacar al Vaticano es una buena fórmula para tener un buen éxito editorial. Y había muchas razones por las cuales los materiales no habían sido publicados, pero no por las de Bajen y Ley. Tenían que ver con la dificultad de los materiales, la reconstrucción, los problemas que tenían realmente para reconstruir documentos que nunca los investigadores conocían. Y ese tema que fue bastante problemático, el tema del ritmo de publicación en la década del 90, se termina para el año 2000. Hoy todos los rollos del Mar Muerto están publicados en una serie oficial de Oxford que se llama DJD, Discoveries in the Judean Desert, con 40 volúmenes, así que ya hoy a la noche pueden empezar a leer. Hay otras ediciones de muchos de los documentos, por ejemplo hay una edición de Princeton dirigida por Jim Chatsworth. Los mormones hicieron también una edición. Hoy ya tenemos versiones digitales. Por ejemplo, nosotros en el Santuario del Libro fueron los primeros en el mundo que colocamos 5 de los 8 manuscritos del Mar Muerto que tengo en mi colección. Tengo 8 de los 1000, pero los 8 que yo tengo son el 25% de los rollos en el mundo, por el tamaño de los documentos. Y para hacerlo, en el año 2011, Google hizo para nosotros una plataforma tecnológica. Si ustedes por rara casualidad tienen un celular o tienen un ordenador en la casa, yo sé que es algo inimaginable, pero si lo tienen, ¿sí?, tienen que colocar en Google el nombre de mi institución en inglés, Israel Museum,
Buscan en colección, buscan la institución mía en inglés, se llama Shrine of the Book. Hacen double click y van a ver Dead Sea Scrolls, que es rollo del Mar Muerto en inglés, online. Y pueden llegar a ver los rollos del Mar Muerto en una calidad de 1200 megapíxeles. Es mucho mejor que tenerlo frente a los ojos. Y Google lo hizo para nosotros. Y fue tal el impacto que les puedo decir que los primeros 4 días tuvimos 1 millón de visitantes en nuestro sitio. Y 800.000 se fijaron en el rollo de Isaías. Porque de todos los rollos, la estrella máxima de los rollos del Mar Muerto es el único manuscrito bíblico completo más antiguo del mundo que tenemos, que es el rollo de Isaías, la Cueva 1. Es un documento de 7,34 metros de extensión, obviamente escrito en hebreo, con los 66 capítulos en el orden masorético como nosotros los conocemos. Y el documento está datado paleográficamente, si a partir de la escritura, para finales del siglo II de nuestra era, tiene 2100 años. Así que lo que alguna vez fue el escándalo ya no lo es. Los materiales existen, los textos que yo cité en español es de la traducción del gran cumranólogo español, hoy emérito, Florentino García Martínez. La edición es textos de Qumran, de la edición Estrota de Madrid, que no tengo derechos de autor. Así que, pero realmente, y incluso en el sitio que nosotros pusimos los manuscritos, en el año 2013 lancé la versión, cuando lo lanzamos en inglés y en hebreo, y en el año 2013 cuando Israel fue invitada como país invitado a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, hicimos el lanzamiento de la versión en español del sitio, así que ahora no hay excusa. Pueden leer también algunos de los manuscritos en traducción española. Sí, ¿qué otra pregunta? En relación a los esenios tengo alrededor de 5 o 6 preguntas. Nada más. Nada más, pero en general preguntan si realmente Jesús y Juan Bautista pertenecieron a la comunidad de los esenios. En general dicen también que los esenios no eran judíos, sino de la fraternidad blanca del norte de Egipto. En un general de estas preguntas. Si pudiera... Ok, sobre la segunda pregunta, podría decir lo que decía mi finada abuela. Como judío vengo de la rama ashkenazita y la lengua de los ashkenazim es el yiddish, que decía Oter Gesug, dijeron sobre los esenios, ¿sí? Miren, el tema esenio es un tema muy complejo, que me llevaría no solo una noche, sino un seminario completo, poder entender los testimonios que tenemos sobre los esenios, como dije, las fuentes que tenemos. Como dije, tenemos solamente 3 y tenemos algunas preguntas, entre otros grandes misterios. ¿Por qué, por ejemplo, el Nuevo Testamento no hace mención a los esenios? Son de la época. Hablan de los fariseos, hablan de los samaritanos, hablan de los saduceos, no habla de los esenios. Los esenios, por lo menos bajo ese nombre, esenios, lo conocemos solamente en griego, eseni, esenoi, o en latín, por Plinio, eseni, que de ahí vienen las lenguas modernas. No lo conocemos en la literatura apócrifa, no aparece en la literatura rabínica, no aparece en los rollos de los muertos ese nombre. Es decir, y la pregunta es, ¿qué podemos decir sobre estos esenios? Es más, en los últimos años se empezó a ver una escuela que dice que realmente es un invento, es una ficción literaria. Por ejemplo, una de las profesoras muy importantes de la Universidad Hebrea de Jerusalén, importante no en el estudio de los rollos, sino en la mística judía, Rachel Elior, creo que también hay en español, ¿no? Y creo que algo de Rachel fue publicado por Limut en Argentina, que precisamente plantea que es una ficción literaria, de lo cual realmente discrepo totalmente. Digamos, no significa que no haya problemas en la información que nos dan las fuentes antiguas sobre los esenios, pero no cabe ninguna duda que existió este grupo. ¿Quiénes eran? ¿De dónde vinieron? ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué desaparecieron? ¿Sí? Tenemos un montón de preguntas que no sabemos bien contestar. La comunidad del Mar Muerto, a mi modesto entender, creo que tiene que haber tenido algún tipo de relación con este grupo. ¿Cuál es la relación? Eso ya es algo más complejo. Porque, por ejemplo, en la información de los esenios tenemos mucha coincidencia entre la información literaria y lo que encontramos en los rollos y la arqueología, pero también encontramos a veces elementos distintivos muy significativos. Por ejemplo, Josefo no habla para nada del espíritu escatológico de los esenios.
cosa que no podemos entender la comunidad del Mar Muerto si no entendemos la orientación mesiánica escatológica de este grupo. Viven obsesionados por el eschaton, por el fin de los tiempos. Josefo no habla nada de eso. Por ejemplo, hay una mención al pasar de Josefo que el primero que, cuando comían juntos, que realizaba la bendición era un sacerdote. Pero el aspecto sacerdotal es central en la comunidad del Mar Muerto. Y eso tiene que ver por sus polémicas con el templo, con los orígenes sacerdotales. Las fuentes no hacen referencia a eso. Por ejemplo, los textos hablan claramente, y seguramente de eso saben, que los esenios no se casan. Plinio, por ejemplo, dice, cuando habla de esenios en la zona del Mar Muerto, dice, no hay mujeres. Josefo dice que un grupo de esenios, porque dice que hay dos grupos esenios, uno que se casa, pero el que le da más lugar es el que no se casa, y dice que no se casan porque ninguna mujer le puede ser fiel a un hombre. Bueno, eso pasaba antiguamente, eso no pasa ahora. Pero por ejemplo en el rollo del Mar Muerto no hay ninguna referencia a que sea un grupo célibe. Por el contrario, hay rollos del Mar Muerto que hablan de familias, que hacen referencia, por ejemplo, cuando se tenían que casar, hablan también sobre relaciones maritales y sexuales, ¿sí? Pero, por el otro lado, tenemos en la arqueología de Qumran algo que es enormemente llamativo y no encontramos en ningún otro sitio de Israel, una presencia mínima, hasta ínfima, de la presencia de mujer en Qumran, incluso en los restos óseos. Cosa que llama poderosamente la atención. Los rollos no hablan de celibato, pero aparentemente la presencia es ínfima hasta nula en Qumran. Y probablemente las fuentes sabían algo, pero no sabían bien por qué. Por eso hablan que está prohibido casarse. No hay tal prohibición, pero probablemente la presencia es mínima. Yo en este caso sugerí en su momento y utilicé como texto que por ahí podría explicar la orientación de esta comunidad en la primera carta a los Corintianos de Pablo, que es un texto fundamental en Occidente sobre la institución del matrimonio, donde Pablo dice claramente que él no se opone al matrimonio, pero recomienda no casarse. Bueno, como estoy separado, algunos también lo recomiendan. No, tengo mi mujer hoy. Pero lo que digo es lo siguiente. Pablo dice claramente que él recomienda no casarse porque todo casamiento significa que una persona se tiene que dividir entre la mujer y Dios. Y Pablo no se casa, como Jesús, a excepción de Dan Brown, no se casa, como los apóstoles tienen que dejar a sus familias. Esos son grupos o movimientos en donde no tienen familias, pues están entregados a la devoción al Dios de Israel. Y acá tenemos otro fenómeno que empieza a aparecer a finales de la época grecorromana, que es el ascetismo en el judaísmo, cosa que nosotros no identificamos. Es un fenómeno que nos vemos extraño a Israel. Encontramos elementos ascéticos en Israel en esa época, lo que muestra que también está cambiando el paradigma religioso ya en el antiguo Israel, que la línea ascética después no continúa en el fariseísmo, y sí lo encontramos obviamente en el cristianismo, pero podemos encontrar que algunos hablan de los monjes de Qumran, que algunos dicen que no es judío porque suena muy extraño, pero eso simplemente porque muestran otra beta judaica y no porque no hayan sido judíos. ¿Y cuál otra pregunta más? Bueno, básicamente ya sobre, en particular sobre el texto, sobre la exposición, es si se tiene alguna información sobre lo que estaba o quién se encontraba acuñado en las monedas encontradas en estos templos centrales. ¿Las monedas que se encontraron en Qumran? Así es. Ok. Por ejemplo, lo que encontramos mucho en Qumran son el tetradracma que viene de Fenicia, ¿sí? Que probablemente eran las monedas que se usaban en el intercambio comercial, y algunos creen que, por ejemplo, lo que se encontró en Qumran eran
el diezmo que se tenía que pagar y entregar también al templo, pero como los qumranitas estaban en polémica con el templo, separaban ese diezmo o ese impuesto al templo, pero no lo entregaban al templo, porque encontraron monedas en 3 vasijas enterradas en un lugar específico en Qumrán. Algunos creen que por ahí era el lugar donde estaba ahí el contador de la comunidad, y por las dudas lo enterró, ¿sí? Muy bien. Y una última pregunta por ahí. ¿Cuál es la diferencia sustancial en la tradición judeocristiana antes y después del descubrimiento de los manuscritos de Qumrán? Alejandro Macetti. ¿Sí? Bueno, aquí por ahí para terminar, quiero aludir a algo que me lo preguntaste y creo que viene a cuento, porque obviamente mucho del interés que han generado los rollos de los muertos es esperando que los rollos echen luz en los orígenes del cristianismo, ¿no? Me hiciste una pregunta, si acaso Juan el Bautista, si acaso Jesús fueron miembros de la comunidad. Es más, cuando se encontraron los rollos de los muertos, la esperanza era que los rollos hablaran de Juan Bautista, de Jesús y de Pablo. Los rollos del Mar Muerto no hacen ninguna referencia a estos personajes históricos, pero eso no tiene que sorprenderles, porque los rollos del Mar Muerto, en la enorme mayoría, son documentos religiosos. No fueron escritos para los historiadores. Y por lo tanto, muy pocos documentos hacen referencia a personajes históricos que nosotros conocemos. Es más, por ejemplo, muchas veces cuando hablan de personajes utilizan apodos. Por ejemplo, el mentiroso. O por ejemplo, el sacerdote malo. Pero no dicen quiénes eran. Es de suponer que los qumranitas y los hombres de la comunidad sabían de quién hablaban. Imagínense, por ejemplo, si yo hablo de la realidad política mexicana y digo el mentiroso, ¿quién es? No se preocupen, lo mismo lo digo en Israel y también la gente se hubiera reído, ¿sí? Es decir, pueden ser todos o puede ser ninguno. Seguramente ellos sabían de quién hablaban, pero nosotros no lo sabemos. No sabemos esa identidad de las personas, pero ellos seguramente sabían. Por ejemplo, hubiéramos esperado que hablaran de uno de los grandes gobernantes de la época, Herodes. Herodes el Grande. Es el Herodes que ustedes conocen del asesinato de los niños inocentes en Mateo 2. No aparece Herodes. Y por eso, por ejemplo, no hay ninguna referencia a Jesús, pero no les tiene que sorprender. Porque cuando nosotros formamos esa pregunta, es de una perspectiva cristocéntrica. Es decir, cuando nosotros imaginamos el tiempo, ¿cómo tratamos el tiempo? Antes y después de Jesús. Es una versión cristocéntrica del tiempo. Es decir, ¿por qué ese momento? Ese momento es importante para la civilización cristiana. Para otras civilizaciones es absolutamente intrascendente, el año cero. Es decir, esa manera de datar el tiempo es una convención que parte de presupuestos teológicos, como un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Pero es un presupuesto teológico, ¿sí? Podría haber sido cualquier otra fecha. Pero en esos años, los textos no reflejan este movimiento que era absolutamente intrascendente. Es decir, hubo un personaje que fue considerado por algunos un salvador, hubo un Mesías que terminó crucificado, que hay un grupo que afirma que resucitó, ¿sí? Bueno, eso sucede en el Imperio Romano ahí en Judea, que solamente siglos después se transforma en la religión oficial del Imperio Romano, y hoy tenemos casi 2.000 millones de personas que de alguna manera u otra están asociadas al cristianismo. No hay ninguna duda que es un fenómeno cultural que ha cambiado la historia de la civilización y una parte de la historia del globo terráqueo, pero cuando nace nadie sabía la trascendencia que iba a tener ese fenómeno, porque sabemos de un montón de otros profetas, que algunos los llaman falsos, que también son de esos años, que también podrían haber sido, en circunstancias, haber cambiado la historia de la humanidad. Pero no sucedió con ellos, sucedió precisamente con Jesús. Pero los textos no hablan de ello. Y a pesar de lo que dije, no se puede estudiar los orígenes del cristianismo sin estos documentos. Y unos dicen, si esos documentos no hablan de Jesús, y no hablan de Juan Bautista, y no hablan de Pablo, ¿cómo pueden ser importantes para el cristianismo?
porque la pregunta es tramposa. Cuando digo si los documentos son significativos para el cristianismo, estoy formulando algo que no es cierto. Juan Bautista, Jesús y Pablo no sabían que eran cristianos, eran también judíos. Y por lo tanto, todo lo que es significativo para los judíos es significativo para los orígenes del cristianismo. Los documentos vienen de Judea, no son documentos que vienen de la Polinesia. Fueron escritos, muchos de ellos físicamente en esos años, un poco antes, un poco después, son de esos años. A veces les digo a mis alumnos, el hallazgo de los rollos del Mar Muerto es lo más parecido al viaje por el túnel del tiempo. No sé, en México, ¿se acuerdan que había una serie cuando yo era joven de los dos científicos que se llamaba El túnel del tiempo? ¿Así se llamó en México? ¿Cómo? Tony Newman y Douglas Phillips. No era hasta tanto. No era hasta tanto. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, que yo estaba, me acuerdo, totalmente atrapado por esa serie. ¿Se acuerdan todos los capítulos? Los pobres una vez caían en la época de Josué, otro en la época de Napoleón, ¿sí? Y de esa manera, muy informal, uno estudiaba historia. Ahora, piensen ustedes un momento, ¿qué significa el encuentro de estos manuscritos? Hasta el descubrimiento del Mar Muerto, toda la literatura que nos llegó son en manuscritos tardíos. Manuscritos que fueron transmitidos, copiados y recopiados, en algunos casos por judíos, en otros casos por escribas cristianos. Documentos que incluso cuando nosotros decimos que son antiguos, en realidad tenemos una copia del siglo X en eslavo eclesiástico. Y decimos, no, es una copia tardía de un texto judío, pero lo tengo que probar que es judío, porque lo que yo tengo es un documento del siglo X. Y los textos no eran copias, no eran fotocopias. Muchas veces eran textos manipulados por los escribas. Y entonces tengo que decidir qué hay de original en ese documento y qué cosas son agregados posteriores. Con los rollos del Mar Muerto no tengo ese problema. El hallazgo de los rollos es como si fueran huesos de dinosaurio, que desde que fueron escritos y dejados en las cuevas, nadie los ha tocado durante 2000 años. Y es un milagro arqueológico, y nosotros, nuestra generación, se tiene que sentir bendecida por algo que sucedió. Acá abro entre comillas, hoy sabemos que hay rollos del Mar Muerto que fueron descubiertos hace 1300 años. No es la primera vez, este es un descubrimiento moderno. Lo sabemos por escritos de Eusebio de Cesarea, que hace referencia a Orígenes, el gran padre de la iglesia, que utilizó un documento de Salmos que fue encontrado en el área de Jericó. Qumran está al lado de Jericó, es ese área. Luego lo conocemos de otro documento de un padre de la iglesia, Timoteo I, un obispo que le escribe a otro obispo, que dice que judíos que estaban en curso de conversión, catejúmenoi, le cuenta que hacía 10 años se habían encontrado manuscritos en una cueva en hebreo en el comienzo del siglo IX. Significa que no es el primer descubrimiento. Pero de todas maneras estamos frente a un descubrimiento espectacular. Ustedes muchas veces saben que la prensa amarilla transforma en celebridades cosas que no tienen ningún valor. No con los rollos del Mar Muerto. No hay que esforzarse en transformarlos en celebridades. Los rollos del Mar Muerto realmente son un ícono cultural. Y por eso el interés mundial. Y por eso parte de mi trabajo son los viajes. Parte de mi trabajo es encontrarme con comunidades diferentes, en países diferentes, con lenguas diferentes. ¿Pero qué tienen en común? El interés por los rollos. ¿Y por qué? Porque esos documentos nos permiten por primera vez acercarnos, como dije, a través del túnel del tiempo, al pensamiento y la literatura de esos judíos que eran seres humanos como nosotros. Y esos documentos son el testimonio del espíritu humano, del pensamiento. Porque la importancia que tiene la arqueología es que tenemos artefactos, pero ¿cómo ellos entendían los artefactos? No sabemos. Si ellos nos los explican, no sabemos lo que ellos creían o cómo los entendían. En los documentos tenemos textos. Y aquellos que hayan estado alguna vez en una excavación arqueológica, no hay mayor emoción que encontrar una letra escrita. ¿Sí? La letra escrita, ¿sí?, es cuando el hombre trata de transmitir sus pensamientos, sus sentimientos por parte de la palabra, que es algo enormemente, el pensamiento es algo abstracto.
que uno trata de comunicar y lo comunica a través de la palabra. Y por lo tanto, a pesar de que esos documentos no hablan de estos personajes judíos tan centrales en la historia de la humanidad, los manuscritos hoy son la llave para entender el judaísmo de esos años y también el judaísmo de Juan Bautista, Jesús y Pablo. ¿Sí? Pues muchas gracias al doctor Roy Cancel, un buen aplauso por su explicación tan detallada. Quería terminar, con el permiso de ustedes, en un mensaje. Quiero terminar con un mensaje porque obviamente es muy difícil retener tanta información. Muchas veces la gente se siente abrumada y termina con la conclusión, no recuerdo mucho, pero él sabe mucho. Pero quiero que entiendan algo, y esto es muy importante. El objetivo de estos encuentros para mí no es solamente brindarles información. Lo pueden hacer en Google, pueden buscar. Nosotros en Israel llamamos a Google el rabino Google, porque lo sabe todo, ¿sí? Y ahí también pueden encontrar información. El problema que tienen es que no saben qué es lo que vale y qué lo vale. Hay de todo. Es decir, no hay una manera de controlar la información. Pero información ustedes pueden obtener. Pero lo que quería despertar en ustedes es el interés. Que cuando mañana ustedes vayan a una librería y vean tantos libros, cuando vean algo sobre los rollos, decir, me acuerdo una vez que alguien que no me acuerdo el nombre dio algo interesante sobre los rollos y eso me interesó. Y si eso sucede, en realidad la presentación fue exitosa. No es por mí. Digamos, humildemente diría, es como en dónde está la importancia del profeta. No en él, sino en lo que sale de su boca, que es el espíritu de Yahvé. En este caso no es mi sabiduría, es la sabiduría de esos textos. Y lo que trato de hacer es comunicárselos a ustedes. En este caso físicamente, en la lengua original mía, que soy argentino, ¿sí? Y por lo tanto no soy un gringo que me tienen que traducir, ¿no? Yo sé que eso lo hablé en argentino y no en mexicano, pero por lo menos ya se acercó en algo al lenguaje de ustedes. Pero lo que quiero que entiendan, y por ahí es el mensaje central de estos textos, que los rollos no han muerto no son de Adolfo, no son del santuario del libro, no son del Estado de Israel, son también de ustedes. Son parte de esa tradición judeo-cristiana y en última instancia, como dije, textos que hablan del espíritu humano, del espíritu religioso, de hombres, los hombres de Qumran, que buscan trascendencia, que buscan un significado en la vida y que me imagino también ustedes, en las actividades que ustedes participan aquí, ustedes están juntos también porque buscan trascendencia y significado en sus vidas. Y en ese sentido, ustedes podrían ser candidatos para formar parte de la comunidad de Qumran. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Adolfo Rojas. Y solicitamos, por favor, la presencia del maestro Marcos Jalil Beja para hacer entrega de un reconocimiento al doctor Rojas. También quiero invitar al ingeniero Luis Carlos Mejía y al ingeniero Armando Musule